buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que esta cursada es modalidad sincrónica, por lo tanto, las clases se graban y están a su disposición. En la sección repositorio de contenidos van a encontrar una presentación interactiva que contiene las clases que voy a ir grabando durante el 2025 en esta materia, Instituciones de Derecho Privado. 1. Primera parte teórica. Hoy, a 8 de abril del 2025, todavía no están las fechas de parciales. Cuando estén ya publicadas, voy a recordarles las fechas en avisos importantes. Recuerden, si no están suscriptos a los foros porque no quieren sobrecargar su casilla de correo, está todo bien, pero ustedes revisen que si hay actualizaciones, si se dijo algo importante en los foros. En el aula virtual hay un foro de avisos importantes donde les recuerdo a todos o les dejo un mensaje muy general a todos acerca de fechas, modalidad de examen. Les recuerdo que actualicé el aula, que puse algo nuevo, que subí algún video. Entonces, tengan en cuenta de estar regularmente actualizados acerca de los contenidos, los mensajes que se van cursando desde el aula virtual. En cada módulo tienen un foro de consultas. Si un alumno deja una pregunta en el foro, estaré respondiendo a la brevedad y ustedes pueden tener la misma inquietud que ese compañero. Así que revisen también el foro de consultas. Y en el foro de actividad también echen una mirada acerca de la interacción que hubo en otros diálogos, de experiencias que se comparten, las respuestas, la interacción. Yo sumo como material didáctico la producción colectiva que surge en definitiva de foros, porque para mí es muy valioso. Bueno, para mí y para ustedes. En general, a partir del diálogo surge la construcción de algo nuevo y eso puede servirles a ustedes como un recurso más. Les puede dejar algún ejemplo, una experiencia que enriquezca algún concepto o definición que ustedes tenían al principio, pero les puede sumar. Hoy, 8 de abril, estaremos iniciando una actividad que vamos a concluir la próxima clase. Entre hoy y la próxima estaremos cerrando el módulo 1. O sea que a partir del día 22 de abril iniciamos el módulo 2. Iniciamos. Así que iremos desarrollando los contenidos progresivamente. Habilitaré algunos contenidos, no todos. Recuerden que los módulos comprenden más de una unidad del programa. El programa está en el aula virtual. En la sección Información para el alumno, aquí está. Programa de la asignatura. En el programa de la asignatura hay información, como por ejemplo la definición de instituciones, fundamentos, objetivos y propósitos de esta materia, que es una asignatura que congrega diferentes carreras en el ámbito de esta facultad FAE.
Un programa que tiene una sección destinada a un breve resumen, a modo de síntesis, los conceptos que contiene en general la materia, y después viene lo analítico, donde se va desgajando unidad por unidad todo lo que contiene. A partir del módulo 1, las primeras 2 unidades del programa de esta materia, que es el derecho, distinción entre normas religiosas, morales y jurídicas, ramas del derecho positivo o vigente, cuáles son las fuentes del derecho, finalidad y necesidad de un código, etc. Y la unidad 2, hechos y actos jurídicos. El sujeto de derechos, la noción de hecho jurídico, acto jurídico, concepto, elementos esenciales, que la naturaleza de los contratos, el acto jurídico. Los temas se interrelacionan, es decir, nosotros, desde el punto de vista didáctico, el aula está diseñada de forma de realizar un viaje, ya subimos al micro en las 3 primeras clases, fuimos cargando el equipaje, subimos, nos ubicamos los asientos, ahora vamos a ir atravesando el trayecto hasta llegar a la terminal, los contratos. Y esta propuesta que piensa metafóricamente en el viaje, saca fotos en determinados temas que son importantes y sobresalen respecto de otros. Entonces, regresamos al aula virtual. Y en el módulo 1 subí párrafos, fragmentos, citas, que son de interés por algo, tienen un sentido, por eso es que está acá. No es algo que yo seleccioné al azar y bueno, lo puse ahí, no. Tiene un sentido, por eso es que está aquí. No es que queda lindo, es porque hay conceptos, hay contenidos, hay ejemplos que se relacionan con temas que están en el programa. Bueno, el código de Dalmacio Vélez Arfiel contenía notas al pie porque el código hacía las veces de manual de texto. Eso mismo ustedes lo leen desde esta publicación, resumen, código, fundamentos. Aquí les traigo un ejemplo de lo que significaba las notas al pie en ese código. Daba definiciones, ejemplos, y en este caso, la nota, el título 4 de aquel código, comparaba entre derechos reales y derechos personales. Esto es sumamente importante porque después hay que linkearlo con el módulo 3 de esta materia. Ya al finalizar ustedes van a tener que seleccionar 13, 14 contratos, van a tener que compararlos entre sí en una tabla Excel, y eso implica, bueno, bastantes operaciones que tienen que hacer desde el Código Civil y Comercial. Y para eso tienen que distinguir, saber comprender, esto es un contrato y aquello otro no es un contrato. Código Civil y Comercial. Lo que estoy haciendo en este momento es lo que ustedes tendrían que hacer cuando dicen, bueno, este es el momento para estudiar esta materia. Una ventana está en el aula y la otra en Infolec, Código Civil y Comercial de la Nación. Y lo primero que hice es mostrarles a ustedes el índice del código.
Se los muestro para que se ubiquen, para que sepan qué temas van, qué otros no, que previsualicen el contenido de la materia, ya que este es un módulo introductorio, y en donde van a encontrar ustedes los contratos, dentro de los cuales van a tener que seleccionar ya al final de la cursada 14 de ellos para poder ubicarlos en una tabla Excel y no confundirlos con una hipoteca, una prenda. Y eso es sumamente importante cuando tengan que exponer esa tabla, decir y defender esa tabla. Es decir, estos son contratos y no son derechos reales. Y se comparan así, etc. Así es. Bueno, el título preliminar nos habla de las fuentes y otras cuestiones. El libro segundo, Relaciones de Familia, no para esta materia. Pero del libro primero nos interesan algunas cuestiones que tienen que ver con qué es la persona, atributos de la persona, la distinción entre persona humana, persona jurídica o de existencia ideal, atributos de las personas jurídicas, el principio de especialidad, cómo se caracteriza a la persona. Y luego del título cuarto, libro primero, Hechos y actos jurídicos, entre los artículos 257 a 397. ¿Qué es el hecho? ¿Qué significa voluntad? ¿Cuáles son los elementos internos de la voluntad? ¿Cuál es el elemento externo de la voluntad? ¿Cómo se caracterizan los actos jurídicos? ¿Qué es un acto jurídico? Del libro tercero, derechos personales. Esto es básicamente módulo 2 y módulo 3 de esta materia. Visto desde el aula virtual, es el módulo 2, obligaciones, y el módulo 3, contratos. Y el Código Civil y Comercial prevé 3 tipos de contratos: el contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. El libro cuarto es derechos reales y aquí me detengo un minuto por lo siguiente. Vamos a ubicarnos a partir de un cuadro sinóptico para poder distinguir entre derechos reales y derechos personales. Un cuadro sinóptico que nace a partir de un concepto, derecho subjetivo. ¿Y cómo se clasifican los derechos subjetivos? Y en esa clasificación aparece la distinción entre derechos personales y derechos reales. Una distinción que ya viene, como se muestra aquí, desde el Código Civil de Vélez y que está todavía hoy vigente entre nosotros en este nuevo código, el Código Civil y Comercial. Nos detenemos en la comparación. Y es importante ya el momento ya de ir cerrando, de ir bajando el equipaje del micro, porque cuando armen la tabla y tengan que comparar, seleccionar, establecer distinciones, semejanzas entre contratos, no confundir con derechos reales que están en otro lugar y que no son contratos, aunque se puedan asemejar, por ejemplo, a la fianza. La fianza es un contrato, pero la hipoteca y la prenda son derechos reales. Y no voy a querer que ustedes comparen hipoteca, prenda y fianza. Solamente quiero que ustedes logren comparar contratos entre sí. Esto es fundamental, que ustedes tengan presente esto.
Bueno, vamos a leer la nota de lo que decía Vélez Sarsfield sobre esta distinción, derechos personales y derechos reales. Dice, aunque en la nota al artículo 497 definimos los derechos reales, tratando ahora especialmente de ellos, diremos con de Molombe, es otro autor, que derecho real es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentre en ella sino dos elementos, la persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto. Se llama, al contrario, derecho personal, aquel que solo crea una relación entre la persona a la cual el derecho pertenece y otra que se obliga hacia ella por razón de una cosa o de un hecho cualquiera, de modo que en esa relación se encuentren tres elementos. La persona, que es el sujeto activo, el acreedor, la persona, que es el sujeto pasivo, el deudor, y la cosa o el hecho, que es el objeto. Los derechos reales comprenden los derechos sobre un objeto existente. Los derechos personales comprenden los derechos a una prestación, es decir, a un objeto que tiene necesidad de ser realizado por una acción. La persona a la cual pertenece un derecho real puede reivindicar el objeto contra todo poseedor. La que tiene un derecho personal no puede perseguir sino solo a la persona obligada a la acción o a la prestación. Esto que le suena muy teórico y entiendo todos los rostros sin necesidad de verlos, es sencillo. ¿Se ve la pizarra? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Derechos subjetivos. Los derechos subjetivos distinguen entre derechos de contenido económico patrimonial y otros que no tienen contenido económico patrimonial. Teniendo en cuenta el perfil de ustedes como profesionales el día de mañana, nos vamos a enfocar en derechos subjetivos de contenido económico patrimonial. Y aquí aparecen los derechos personales y los derechos reales. No tienen contenido económico patrimonial los derechos personalísimos o derechos fundamentales o derechos humanos. En toda esta clasificación, ustedes y yo nos vamos a dedicar a los derechos subjetivos de contenido económico patrimonial, derechos personales, a lo largo de toda la cursada. Que son obligaciones y contratos. Listo. Tienen que distinguir derechos personales, derechos reales. Bueno, a ver. Quisiera algún objeto presentar. A ver. Bueno, piensen que esto que tengo en la mano son llaves. O esto mismo, es un
un pendrive, ¿sí? Esto es mío. Es mío. Los derechos reales es la relación que tengo con la cosa. Y esto que es mío me pertenece. Pueden ser llaves, este pendrive, es mío. Y cuando reivindico contra todos ustedes y digo, esto es mío. Es la relación directa e inmediata que tengo con la cosa. Esto no sucede en los derechos personales. Y nos vamos a enfocar en los créditos. El acreedor no puede reivindicar el crédito contra cualquiera. No. Tiene que exigirle el pago a su deudor. Por eso es que decimos que en los derechos personales el esquema es que hay un sujeto activo, acreedor, un sujeto pasivo, deudor, y el nexo o prestación u objeto. Hay una discusión acerca de si es prestación, si es objeto, si es la cosa, si es una actividad, etc. Esta materia, derecho obligacional, responsabilidad civil, derecho contractual, introducción al derecho, son distintas asignaturas dentro de la carrera de abogacía. La idea es que aquí podamos hacer una supersíntesis y ver todo el panorama, para lo cual mi trabajo también es ofrecerles este viaje, este recorrido, de forma de ir sacando fotos. Ir armando la carpeta lo más prolija posible para que ustedes puedan construir desde la carpeta hacia arriba, como si estuvieran edificando o construyendo algo. Y es que eso es el conocimiento. Y justamente en esto hay distintas teorías. Yo no las cito, pero reconozco, soy consciente, conozco que está atravesado cada uno de estos conceptos de teorías afirmatorias, negatorias, psicologistas, la teoría del órgano, bueno. Pero yo sobrevuelo todo eso para ofrecerles a ustedes la síntesis, las conclusiones. Entonces, derechos subjetivos de contenido económico patrimonial, derechos personales, obligaciones, el esquema, sujeto activo, el acreedor, que tiene un derecho, él es titular de un derecho, que es su crédito, el crédito a su favor. Pero no lo puede reivindicar a cualquiera, él tiene que perseguir a su deudor. Por eso es que hay un nexo, algo los vincula, y es la obligación. Etimológicamente, obligación es vínculo. Significa eso, el vínculo que los une. O, también dicho, eso que compele al deudor a cumplir. El deudor está sujeto al acreedor en eso, en que tiene que cumplir con la prestación u objeto. Bien. Bueno, lo que sigue es un fragmento del resumen de un fallo judicial de la justicia civil en el año 1982, que hoy forma parte del repertorio del derecho, tomo 17, y refiere a limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público. Y esto... Perdón, ¿puedo preguntar, sí. profesora? ¿A usted le molesta que preguntemos?
No, al contrario. No, porque me perdí por qué la diferencia con el contrato. O sea, ¿por qué es obligación y contrato? Porque para mí el contrato también es un nexo entre partes. Bueno, No? lo que sucede es que las obligaciones pueden nacer de los contratos, pero también hay otras fuentes productoras de obligaciones. Por ejemplo, las leyes. Las leyes, los contratos son fuente productora de obligaciones. Los contratos producen obligaciones, pero los contratos no son la única fuente de la cual pueden las obligaciones nacer. Por eso decimos que todo el fenómeno jurídico, todas las especialidades del derecho están surcadas, atravesadas por la responsabilidad y el concepto de obligaciones. Es lo común y preguntamos siempre quién responde, con qué va a responder, por qué responde, con qué. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, las leyes tributarias generan obligaciones. Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, hay un nexo prestación. Esto lo podemos recorrer en las diferentes especialidades. Entonces, por supuesto, la compraventa genera obligaciones para el vendedor, para el comprador, pero no es la única fuente productora de obligaciones los contratos. Por eso distingo obligaciones y contratos y digo, esta flechita nace de los derechos personales. Y lo vamos a encontrar en el libro tercero, Derechos Personales, entre los artículos 724 al 1881, y esto está distribuido en los módulos 2 y 3 de esta materia en el aula virtual. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ustedes me pueden preguntar, pero tienen que habilitar directamente el micrófono y preguntarme. Bueno, en este fragmento del resumen de un fallo judicial de la justicia civil del año 1982, está citado en Repertorio del Derecho tomo 17 y refiere a limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público. Esto está vinculado con el concepto derecho positivo. El derecho positivo. No decimos los derechos positivos. Es singular, no es plural. Es como ver un árbol en la esquina y tiene varias ramas, ¿sí? Pero es un solo árbol. Y es así. Bueno, derecho positivo o derecho vigente. Y los autores suelen distinguir entre derecho público y derecho privado. Hay ejemplos que son nítidos, claros, y lo ubican dentro del derecho público. Y hay otras cosas que son matices, que podría estar entre el derecho privado y el derecho público. No hay un parámetro general, universal, coincidencias entre los autores acerca de esto. El Código Civil y Comercial distingue entre bienes públicos, bienes privados, entes públicos, entes privados, y está la distinción desde Ulpiano, allá en el derecho romano, hasta el presente. Podríamos citar de ejemplos dentro del derecho público el derecho penal, el derecho procesal, el derecho constitucional y el derecho administrativo. Y bueno,
probablemente ustedes me dicen, bueno, en el Código Civil y Comercial vamos a encontrar cuestiones que hacen al interés particular, y está bien, pero también hay cuestiones de orden público de interés general. Y entonces me voy a correr un poquito de este cuadro sinóptico y aquí al costado voy a puntualizar conceptos, palabras que son propias de esta materia, como por ejemplo normas indisponibles, normas imperativas, normas de orden público. Estoy diciendo lo mismo. Digo lo mismo con diferentes palabras. Interés general. ¿Qué significa? Que bueno, la libertad de contratación es un derecho, ¿sí? Como cualquier otro derecho, su correlato es el deber jurídico. Tenemos derechos y deberes. Y además de esta bivalencia, derecho-deber, ejerzo los derechos que me son reconocidos y ustedes ejercen los derechos que les son reconocidos en el ámbito de la convivencia, de la tolerancia y respeto al otro, de forma que al ejercer mi derecho no estoy dañando o perjudicando al otro. Por eso decimos que los derechos no son absolutos, son relativos. Y eventualmente puede haber restricciones en el interés general, en el orden público, y entonces hay normas imperativas, indisponibles. Esto significa que las partes en ese ejercicio de la libertad de contratación no pueden tocar, afectar, modificar, sustituir cuestiones que hacen al orden público, al interés general, que son normas imperativas. Un ejemplo, bueno, hay varios, pero vamos a empezar con algunos que yo he mencionado. La prescripción. La prescripción son plazos legales, son establecidos por la ley, indican que a partir de esos plazos yo me puedo liberar de obligaciones o adquirir derechos. La prescripción adquisitiva o usucapión, o liberarme de una obligación. El plazo general es de 5 años. Entonces, ninguna de las partes al momento de celebrar un contrato puede tocar ese plazo modificándolo. ¿Por qué? Porque la prescripción es un instituto de orden público que hace a la seguridad jurídica. Y son plazos que son establecidos por ley. Por supuesto, esto mismo se replica en la Ley de Defensa del Consumidor, que también es una ley de orden público, la Ley 24.240. Otro ejemplo es la enumeración de derechos reales. La enumeración de derechos reales, los derechos reales, se crean por ley. La enumeración es taxativa. También se llama enumeración cerrada o taxativa o números clausus. Otra distinción entre derechos reales y personales es esta, porque, como le decía a su compañera,
los contratos producen obligaciones. Sí, no es la única fuente productora de obligaciones también. Es que los derechos personales pueden ser producto o nacer de los contratos, convenciones, acuerdos entre particulares. Los derechos reales no. Los derechos reales nacen de la ley. La enumeración es cerrada, taxativa o son números clausus. Lo mismo sucede con los tipos societarios. Los tipos societarios son de orden público, es decir, la enumeración es cerrada. Eso está regulado por la Ley General de Sociedades. Bueno, acá tienen 4 ejemplos de normas indisponibles, imperativas, de orden público, que hacen al interés general. Y en el aula virtual coloqué este otro ejemplo, que son limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público, relativa a la construcción de edificios, que se establece no solamente en razón de la seguridad del edificio y de las exigencias de salubridad para los moradores o vecinos, sino también por motivos de orden estético, altura, arquitectura, líneas de estilo, etc. ¿Hay alguna preguntita que me quieran hacer hasta acá? No, profe, hasta el momento. No. No, profe. Bueno, entonces, acá tienen el mapa de todo el recorrido. Iniciamos iniciamos este viaje y tienen el mapa. Bueno, entonces saben desde dónde iniciamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hecho humano voluntario. Y acá les sacamos la foto a la voluntad porque hay que estudiar elementos internos y externos dentro del ámbito legal, es lícito. Acto jurídico, contratos. Bueno. Elementos internos de la voluntad. Libertad, intención y discernimiento. Estos son los elementos internos, psicológicos, metafísicos, no es algo tangible. Podemos explicar de qué trata, pero es algo abstracto. La libertad, la intención y el discernimiento. Ahora, justamente por todas estas características necesitamos de un medio exterior por el cual la voluntad se manifieste, que se exteriorice. No es solamente lo que yo quise hacer, no era mi intención, esas frases, no. Por eso necesitamos un medio por el cual todo eso se haya exteriorizado. Medios de exteriorización de la voluntad en plural, porque está, bueno, por supuesto, lo podemos decir verbalmente, no va a dar la misma seguridad que ponerlo por escrito, pero bueno, es un medio de exteriorizar la voluntad, decirlo oralmente. Por escrito, podemos valernos de documentos privados, documentos públicos, por ejemplo, haciendo una escritura o simplemente tomar una hoja de papel y anotar. Y finalmente suscribir. Bueno, un instrumento privado.
Está la conducta tácita, es decir, el despliegue de un comportamiento que da a entender algo. Y los signos inequívocos, esto es un gesto que en el contexto significa algo en particular. Por ejemplo, ustedes me levantan la manito, bueno, esto significa quiero preguntar. Ya les dije, habiliten el micrófono si me quieren hacer alguna pregunta, una consulta, no hay problema. Pero eso de levantar la manito en otro contexto significa otra cosa. Aceptar la oferta en una subasta o aceptar el transporte en la vía pública. Levanto la mano en la parada significa estacione que me voy a subir. Levantar la mano en un remate significa que estoy aceptando la oferta. Levantar la mano acá significa quiero preguntar. En estos párrafos de sentencias judiciales dictadas en el año 1983 se dice lo mismo que está dicho hoy en el Código Civil y Comercial. La voluntad no manifestada no tiene relevancia jurídica. Es imposible fundar en ella una acción de cumplimiento o nulidad de contrato. De lo contrario, toda idea de seriedad y de seguridad jurídica estaría perdida. O sea, los hombres deben poder confiar en lo que ven escrito, firmado, y no es posible que a su conducta legítima de buena fe se oponga más tarde una supuesta intención o algo distinto. Y en el párrafo siguiente dice, la voluntad es el alma del contrato. Bueno. La voluntad es el alma del contrato. Vamos a hacer un esquema para representar qué significa, qué quiere decir eso. Es una pirámide escalonada. La base es la voluntad. Sin voluntad no puedo construir para arriba lo que sigue. Voluntad. ¿La voluntad de quiénes? Bueno, en la compraventa o en cualquier otro contrato hay dos partes como mínimo. Pero antes de llegar al contrato, hubo una etapa precontractual. Negociamos, nos ponemos de acuerdo, y entre que negociamos y nos ponemos de acuerdo, hay ofertas, anuncios, publicidades, propaganda, ofertas. Esos son actos unilaterales que dependen de la voluntad de uno que es el proveedor, la empresa que está acercando bienes o servicios en el mercado. Entonces, el consumidor está sentado en el sofá mirando la tele y ve la publicidad. O está en internet y ve una página, un sitio web y ve el paquete que le están anunciando con una promo. Hasta ahí lo que tengo son ofertas, avisos, publicidades. Una propuesta, una práctica comercial que depende de la voluntad del ofertante, del proveedor, de la empresa que inicia la campaña. Y así en otras situaciones. Alguien ofrece y el otro puede aceptar o iniciar una negociación y finalmente hacer una contraoferta. Todavía no hay contrato. Hay una oferta, una contraoferta, están negociando y dicen, bueno, acepto lisa y llanamente esa oferta que me han acercado.
ahí ya tengo consentimiento. Es decir, que durante toda la etapa precontractual tengo tratativas. Es la voluntad de uno y del otro. Si saco un recorte al consentimiento, tendría por un lado la aceptación, que es un acto unilateral que depende de una de las partes, y la oferta del otro lado, que bueno, alguien acercó al otro. Y visto unilateralmente también es otro acto que depende de la voluntad de uno. Acá el tema es que para llegar al contrato tiene que haber consentimiento. Y antes tuvo que haber voluntad de ambas partes. Para que haya contrato tiene que haber consentimiento y voluntad. Por eso, acá, contrato. El consentimiento es la aceptación lisa y llana de la oferta. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es el contrato? ¿Qué ¿La podemos voluntad decir? y el consentimiento de las partes sería el contrato, profesora? Bueno, el contrato es, bueno, podemos decir contrato, convenciones. Sería un acuerdo legal entre ambas partes. Acuerdos, contratos, estoy diciendo lo mismo con una salvedad. Se los voy a representar con conjuntos. Este gran conjunto se llama convenciones. Es amplio, amplísimo este conjunto. Dentro del género de las convenciones están los contratos. Claro, no es lo mismo el contrato de compraventa, caracterizado como paritario o discrecional, entre Juan Pérez y Pedro Gómez, que un contrato de consumo, que en definitiva es de adhesión, donde el consumidor adhiere a términos y condiciones. No es lo mismo. Porque no es lo mismo. Lo vamos a ver más adelante. Pero es que Juan Pérez y Pedro Gómez podríamos decir que están en una relación equivalente o equilibrable, las fuerzas son equilibrables, pero entre el consumidor final de bienes y servicios y un proveedor, esas fuerzas hay que equilibrarlas mediante el robustecer al consumidor de una serie de herramientas legales que le permitan eso. Por eso decimos que la ley 2440 es de orden público y es un conjunto de normas protectorias o que tutelan al consumidor. Porque justamente en estos ejemplos las partes cocontratantes pueden o no estar en un piso, bueno, de paridad. Por eso unos contratos reciben el nombre contrato paritario discrecional y el otro es contrato de adhesión, contrato de consumo. Bueno, son contratos. Los contratos participan del género de las convenciones. Convenciones, acuerdos, contratos, vamos a decir que es un acuerdo de voluntades. Ahora, también es fuente del derecho.
porque los contratos son ley para las partes. Y para que haya contratos se necesita, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que haber para que haya contrato? Derechos y obligaciones. Cada una de las partes. ¿O un acuerdo? Un acuerdo. Los contratos son un acuerdo de voluntades, hay partes cocontratantes, comprador, vendedor, locador, locatario, dependiendo del contrato, el nombre que cada una de ellas reciba. Para que haya contrato tiene que haber consentimiento. El consentimiento es la aceptación lisa y llana de la oferta. Esto significa que no hay contraoferta, porque si hubiera una contraoferta, no hay contrato, porque no hay consentimiento todavía. El consentimiento es la aceptación sin condicionamientos de la oferta. Es la aceptación lisa y llana de la oferta. Y bueno, el piso, lo básico, es que antes de esto haya habido voluntad de ambas partes en intentar negociar para llegar a un contrato. Por eso decimos que esta pirámide es escalonada, donde la base es la voluntad, luego sigue el consentimiento y por último tenemos el contrato. Todo esto está en el Código Civil y Comercial. Vamos a ir al título 4 de Hechos y Actos Jurídicos y empezar este camino de encontrar, ubicar desde la normativa estos conceptos teóricos. El artículo 257 me dice: el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El hecho jurídico es un suceso, un evento, algo que ocurrió. Es un acontecimiento que tiene relevancia jurídica porque genera efectos, consecuencias desde lo legal. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esto se ve a partir del mapa, ya que, bueno, como ustedes saben, si yo quiero sacar del horno el bizcochuelo, tengo que poner todos los ingredientes que van según la receta. Y para llegar al bizcochuelo, tengo que haber colocado estos ingredientes: el hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, contratos. Y ahí saco del horno los contratos. Es decir, hago todo este recorrido. Por eso es que entre las definiciones hay que sumar que los contratos por naturaleza son actos jurídicos. Es decir, es un hecho, algo que ocurrió, producto del obrar humano, voluntario, porque de lo contrario no podemos subir el segundo peldaño, que es hacia el consentimiento, lícito, dentro del marco legal, contratos. Bien. Es el conjunto de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos se clasifican y hay actos que dependen de la voluntad de uno
Hay otros que dependen de la voluntad de 2 o más, y ahí están los contratos. Hay actos de última voluntad, que sería un testamento, pero hay actos entre vivos, los contratos. Entonces se va clasificando los actos jurídicos y dentro de la clasificación ubicamos los contratos como actos jurídicos bilaterales, porque dependen de la voluntad de 2 o más partes. Comprador, vendedor, locador, locatario. Vamos a poner aquí mismo actos jurídicos bilaterales. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Con estos elementos internos no nos alcanza. Desde el régimen jurídico argentino, en nuestro país, no se acepta la teoría psicologista. Habrá otros países que acepten esto, pero no, acá no. Y la manifestación de la voluntad, artículos 262, los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y está la conducta tácita, igual. Bien. Objeto. Este concepto aparece 3 veces, como mínimo, en esta materia para temas diferentes. Si saben la definición, se aplica a todas igual. El objeto de los actos jurídicos, el objeto en las obligaciones, el objeto en los contratos. Y es esta misma definición. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Por lo tanto, tiene que ser posible, física, jurídicamente y económicamente posible también. En clases anteriores les daba el ejemplo de, bueno, tenemos la idea de armar una sociedad que funciona un proyecto de transporte de materiales de construcción. Pues bien, el capital que invertimos en eso no puede ser 2 pesos, tiene que ser un capital acorde, proporcional al proyecto que tenemos en mente. Eso hace que sea posible no solamente física y jurídicamente, sino también desde lo económico. El objeto no puede contrariar la moral, las buenas costumbres, al orden público, tampoco puede perjudicar o frustrar derechos de terceros. Por ejemplo, la no registración de empleados que contrate la sociedad. Bien, este concepto de objeto se aplica a los 3 temas, a los 3 grandes temas que vemos en esta materia: acto jurídico, obligaciones y contratos. En nuestro país rige el principio de libertad de formas, artículo 284. Esto significa que si la ley no designa una forma determinada para que la voluntad se exteriorice, esto significa, lo podemos hacer por escrito, verbalmente, podemos llamar a un escribano, hacerlo por escritura pública o ir a un café, redactar el contrato, lo firmamos en una hoja, vale todo, salvo que la ley me indique alguna forma en particular.
Instrumento. La palabra instrumento o documento es lo mismo. El código utiliza esto de instrumento privado, documento privado, no suele decir, dice instrumento. Instrumentos privados, instrumentos públicos y hay otros que son particulares. Hace una distinción entre instrumentos privados y particulares. Los instrumentos públicos son el DNI, escrituras públicas, copias de esas escrituras, partida de defunción, certificado de nacimiento. Son todos documentos públicos o instrumentos públicos. Bueno, a partir del artículo 320 desarrolla el tema de contabilidad y estados contables, cómo deben ser llevados los registros contables, libro diario, inventario y balance, y toda otra documentación que una ley especial puede llegar a exigir, como es el caso de la ley de sociedades. Quien esté a cargo de una actividad económica organizada debe llevar la contabilidad. Toda persona jurídica privada y quienes realicen una actividad económica organizada están obligados a llevar contabilidad. Esto dice el artículo 320. Aquí tenemos una referencia al concepto de empresa. Dice de la empresa es una actividad económica organizada. Ahora, voy a regresar al índice. Y verán que dentro del mismo libro, parte general, trabaja el tema de persona mucho antes. ¿Qué es la persona? La persona humana, la capacidad, el nombre, el domicilio, etc. La persona es el sujeto de derechos. El sujeto de derechos bueno, eso se lo puedo preguntar. ¿Ustedes ya saben qué es la persona? Un sujeto pasible de derechos. No sé dónde me quedó esa definición. Bueno, entonces, persona es todo ente que tiene la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí, cuando dice aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, se está refiriendo a la capacidad. Por eso es que ante la pregunta ¿qué caracteriza a la persona? Decimos que la persona se caracteriza por la capacidad. Persona. Persona. Bueno, este es otro concepto que se clasifica. Está la persona humana y la persona jurídica. La persona jurídica, a su vez, se subclasifica.
porque distinguimos entre entes públicos y entes privados. Y esencialmente la persona jurídica o de existencia ideal, ¿qué es? ¿Qué es la persona jurídica o de existencia ideal? ¿Una sociedad? Bueno, ella, o sea, ¿tu nombre? Andrea. Bueno, Andrea está dando aquí un ejemplo que vamos a ubicar entre los entes privados. Igual los consorcios son entes privados. Fundaciones, asociaciones. Los entes privados, entre los cuales vamos a encontrar sociedades, consorcios, fundaciones, asociaciones. Si yo les pregunto a ustedes, antes de llegar a los ejemplos de entes privados, ¿qué es una persona jurídica o de existencia ideal? ¿Qué me dirían? Lo pueden explicar a partir de este cuadro que se armó acá al costado, que estoy señalando acá, o de estas definiciones que están redactadas acá, o, bueno, desde ya en el código se exponen estas definiciones. Persona jurídica o de existencia ideal. Persona es sujeto de derechos. Ahora bien, dice o de existencia ideal. Es decir, que por naturaleza estas personas jurídicas son entes ficcionales. ¿Por qué son entes ficcionales? ¿Vendrían a ser las empresas? No. Fíjate que no puse en el cuadro empresa. ¿Por qué no pongo en el cuadro empresa? O sea, lo relacioné con contratos y se me vino a la cabeza las Es que empresas. justamente la empresa no es un contrato. Las sociedades nacen a partir del contrato. Pero una empresa, no. Yo puedo tener una idea, un proyecto, llevarlo a cabo con mis propios recursos, tengo una lista de proveedores, me compro los materiales, hago el producto, lo saco a vender por Mercado Libre y soy yo. ¿Es una actividad económica organizada? Por supuesto, soy yo y mi emprendimiento. No hay ninguna sociedad, no hay ninguna persona jurídica, soy yo. Soy yo una persona humana llevando a cabo una actividad comercial. Yo pregunto, porque llevándolo a mi ámbito de trabajo, ¿no? Jurídico significa, por ejemplo, a las sociedades o empresas y demás se les genera un número de identificación que es ficticio. No. Y que no, nada que ver. No. Yo entiendo que intentan relacionarlo con algo cercano, pero estos son conceptos
que ustedes tienen que intentar entender, comprender, primero del plano teórico para después llevarlo a cuestiones más prácticas. Pero se empieza desde acá. Hacerlo al revés, no. Por eso les muestro a través de gráficos los conceptos. Si no, me pasaría relatando definiciones. Yo les muestro las gráficas. Persona, sujeto de derechos. Es todo ente que tiene la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad. Lo que caracteriza a la persona es la capacidad. Después viene toda la clasificación. Persona humana, persona jurídica. Fíjate que ahí no estoy diciendo empresa. Vuelvo al ejemplo. Yo tengo una idea, un proyecto. Me da maña para hacer bombones. Me compro los materiales, hago el producto y lo saco a vender. Soy yo y mi idea, mi proyecto, mi emprendimiento, soy yo la que está a cargo de una actividad económica organizada. Perfecto, listo. Soy yo. No hay ninguna sociedad, no hay ningún otro. Eso es un emprendimiento, una empresa. Una actividad económica organizada, sí, estoy yo. Soy yo el sujeto de derecho a cargo de ese emprendimiento. Desde todo punto de vista, ¿no? Que los materiales sean de calidad, realizar el producto en condiciones óptimas de forma de que, se pueda consumir en buenas condiciones, el producto llegue. Yo me hago cargo, yo soy la persona a cargo, la que está a cargo, la que adquiere derechos y contrae obligaciones. La empresa es la organización, la estructura organizacional, es esa actividad económica organizada o, como se describe en este otro mapa que tienen en el aula virtual, así me dejaban. Mapa conceptual que servirá durante las clases, que se acompaña como presentación. Tiene como corazoncito el derecho aplicable a la empresa, que bueno, está surcado por diferentes especialidades que de pronto concurren al asesoramiento, a la consulta, pero un ala del mapa está destinada al concepto de empresa. Si se fijan, aquí mismo, dice qué es. Las flechitas apuntan a actividad económica organizada, fondo de comercio, que sería el elemento material, la estructura organizacional, y el elemento subjetivo, quien está a cargo de esta estructura, es el sujeto que asume las responsabilidades. Ese sujeto que asume las responsabilidades puede ser una persona humana o una persona jurídica, entre las cuales están las sociedades. Las sociedades son sujetos de derecho con el alcance fijado por esta ley, dice el artículo 2 de la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades. Te dice que es un sujeto de derecho, ¿y por qué? Porque lo dice la ley. Porque estas personas jurídicas o de existencia ideal son entes ficcionales. ¿Qué significa ser un ente ficcional? Una ficción legal significa que no vas a ver una SRL caminando por la calle. Sin embargo, tiene personalidad jurídica, una personalidad distinta a la de nosotros. Tiene sus propios atributos. Bueno, soy yo con este emprendimiento de cerámicas y bueno, de pronto me junto con otra persona y me dice, bueno, yo aporto el capital, vos la mano de obra y compramos estos materiales, armamos una sociedad de capital industria, que es uno de los tipos societarios regulados, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Esa sociedad que se formó a partir del contrato societario ya tiene una personalidad distinta a la de cada una de nosotras.
tiene su Exacto, ahí nombre, estoy entendiendo. tiene su nombre, su domicilio, su patrimonio. Y nosotras tenemos nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro patrimonio. Cada uno tiene sus atributos y esto es para otro cuadro. Vamos a armar otro cuadro. Perdón, profesora. Sí. Decime. La persona jurídica entonces es una entidad legal, un concepto. Una persona jurídica es por supuesto. Con actitudes similares entonces a la persona humana o iguales. La persona jurídica, la persona es un sujeto de derechos, ¿sí? Tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y las personas jurídicas participan de la clasificación de personas. Vamos a poner acá mismo, bueno, persona humana y la persona jurídica o de existencia ideal. Estas personas tienen atributos que las caracterizan. La persona humana tiene nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y capacidad. La persona de existencia ideal o persona jurídica tiene atributos. No va a tener estado civil, pero tiene otros atributos compartidos con este otro. ¿Cuáles son? Capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, objeto, y el código nos dice el plazo de duración. Ahora, del plazo de duración, cuidado. Se los voy a anotar acá al costado. El plazo de duración es indeterminado, salvo que la ley me indique otra cosa. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley de Sociedades indica que en el contrato societario se tiene que prever un plazo de duración. Regresamos al código y esto mismo que les estoy desarrollando está acá mismo. Me voy a remitir directamente al 141. Dice definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. El artículo 141, respecto de las personas de existencia ideal, dice del principio, eso se llama principio de especialidad. Es decir, que la capacidad está acotada al objeto de su constitución. Si el emprendimiento que yo tenía se transformó en una sociedad de capital e industria porque me junté con otra persona y formamos la sociedad, el objeto yo lo voy a rescatar del contrato societario que hemos suscrito y en una de sus cláusulas dice objeto. ¿Para qué se formó la sociedad? Se formó para la fabricación de artesanías
de cerámica. Bueno, es para eso. Entonces, toda la capacidad que tiene esta persona jurídica que nació a partir del contrato es para cumplir con ese objeto declarado en el contrato. A eso se llama principio de especialidad. La capacidad de las personas jurídicas está acotada al objeto de su constitución. Artículo 143, personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros. Clasificación de las personas jurídicas, que pueden ser entes públicos o privados. La enumeración de personas jurídicas privadas, entre las cuales están las sociedades, asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. Y a partir del artículo 151, atributos que caracterizan a la persona jurídica. El nombre, el domicilio, patrimonio, el objeto y la duración es ilimitada en el tiempo, salvo que una ley indique lo contrario. Y tenemos ahí la salvedad que está en el artículo 11 de la ley 19.550, que es la ley de sociedades. Bueno, ¿hasta aquí alguna otra preguntita? ¿Podría volver a mostrar el Paint que usted hizo? Eso. Gracias. Bueno, continuamos entonces ya con la actividad. Iniciaremos ahora y la vamos a concluir la próxima. Bueno, como ven acá hay un listado de diferentes palabras, conceptos. Lo que ustedes tienen que hacer es armar una composición de una carilla utilizando entre 3 a 5 de estas palabras que están acá. Para lo cual ustedes tienen que relacionar esos términos entre sí. Por ejemplo, si ustedes se proponen desarrollar derecho positivo, y pueden utilizar derecho positivo, derecho público y privado, fuentes. Eso depende cómo cada quien va construyendo ese razonamiento que les permite armar la composición, relacionando los conceptos entre sí. Vamos a iniciar una parte entre todos aquí para que después puedan desarrollarlo para la próxima. Lo vamos a leer entre todos. Bueno, a ver. Empezamos con Código Civil y Comercial. ¿Qué me pueden decir ustedes de esta palabra? Sacamos las palabras que estaban ahí ¿cómo se llama? Por el momento vamos a ir haciendo un paneo de cada uno de los términos sin relacionarlos, cosa de que, bueno, a ver, yo quisiera orientarlos, a ver si tienen alguna duda o pregunta que surja ahora, y bueno, quizás ustedes lo pueden relacionar con otras palabras, pero si me dicen, por ejemplo, el Código Civil y Comercial es, por el momento vamos... 26.994. Ajá, vos identificás que es una ley. La ley número 26.994. Bueno. Entrada en vigencia. Esto es muy importante cuando están estudiando una ley, sea la ley de seguro, la ley de sociedades.
el Código Civil y Comercial, saber cuándo entró en vigencia. ¿Qué es una ley? ¿Qué es un código? ¿Por qué esto se llama código? Porque marca los parámetros en donde uno se puede desenvolver. Y sería como decir la norma, la ley. Un conjunto de Exactamente. normas. Exactamente, un conjunto de normas. Un conjunto de normas. Bueno. Lo que Un establece un conjunto de normas, Conjunto de Está normas bien. legales. es un conjunto de normas jurídicas, legales, pero bueno, no están ubicadas así al tuntún, digamos. Hay una sistematización, hay un orden, hay un método. Fíjense que el índice te dice libros, títulos, sección, los artículos están epigrafiados, tienen un pequeño nombre al costado del número. Bueno, vendría a ser como un cuerpo unificado, sistematizado e integrado de normas jurídicas, pero no es más ni menos que cualquier otra ley. No es que porque es código tiene una jerarquía superior a otras leyes, no, es una ley. Como dijo su compañera, ley número tanto. Hubo una época que estaba signada por la codificación y en otras épocas se intentó la descodificación, pero sigue perdurando la idea de codificar. Esto es poner por escrito la norma jurídica, sí, también es unificar, sistematizar, que haya una metodología. Y por supuesto que si avanzan estudiando, por ejemplo, la ley de seguros, este Código Civil y Comercial es un marco general. La ley de seguros es otra y es una ley especial para la actividad de seguros. Si estuvieran estudiando sociedades, bueno, yo les cito la ley 19.550, esa es la ley de sociedades. El Código Civil y Comercial sería la norma supletoria, es decir, en todo aquello que la ley de seguros o la ley de sociedades no haya dicho. También es una ley de fondo o sustantiva, que es una de esas palabras que aparece en el listado, porque se aplica en todo el territorio nacional. ¿Qué otra palabra dice el listado? Vamos a seguir ubicándonos acá. Libertad de contratación. Bueno, ¿qué es la libertad de contratación? Hola. Justamente eso, la libertad de contratar o no contratar. Bueno, por supuesto. ¿O no? Es La un libertad de derecho. contratar, eso, es un derecho. Pero bueno, Ok. me detengo un poquito con lo que dice tu compañera. La libertad de contratación contiene todo esto. Querer contratar, con quién, qué, cómo, dónde, todo eso comprende la libertad de contratación. Por eso es que la base de la pirámide es la voluntad. Yo quiero contratar con este,
quiero contratar sobre eso y quiero contratar aquí de esta forma. Es mi voluntad. Pero claro, no depende solo de mí, depende también del otro. Si acepta y hay consentimiento, hay contrato. Libertad de contratación es un derecho. ¿Y qué más podemos decir? Es un derecho que se puede ejercer de forma absoluta, relativo. No, como todo derecho es bivalente. Es decir, hay derechos y obligaciones. Y además, todos los derechos son relativos. Puedo ejercerlo dentro de un marco de tolerancia, de sana convivencia, tolerando al otro, respetándolo. No puedo, en el ejercicio de los derechos que tengo, perjudicar los derechos de otros o generarle un daño, eso no. Por eso el objeto de los actos jurídicos, el objeto de los contratos, tiene que ser algo física y jurídicamente posible, no contrario a la moral y buenas costumbres, que no perjudique los derechos de terceros, porque si con mi actitud, mis contratos, los contratos que celebramos con otros, estamos perjudicando a, o si formamos una sociedad y en realidad es una pantalla para realizar otras cosas, estamos haciendo un ejercicio abusivo, arbitrario e ilícito de derechos. Por eso los derechos son relativos, no son absolutos, e incluso puede haber limitaciones en el ejercicio de derechos si es en aras de un bien superior, que es la convivencia, el bien común, el interés general. A ver qué otra palabra aparece acá. Orden público. Bueno, está muy relacionado con lo que acabamos de ver, lo que podemos sumar algunas cuestiones más. ¿El orden público qué es? Pero fue una consulta, bueno, en el anterior de la libertad de contratación, el tema de los derechos relativos, ¿se puede poner, por ejemplo, las condiciones? O sea, agregar qué condiciones sería más o menos parecido. No, ¿O eso es aparte? no, eso no. Las condiciones que vos impongas en un contrato y la otra parte acepte, porque de lo contrario no habría contrato, no habría consentimiento. Vos hablás de condiciones. Yo quiero esto, pero a condición de. Eso es una modalidad, y si es aceptado por la otra parte y hay consentimiento y celebran el contrato, y hay modalidades como cargo, plazo, condición suspensiva, eso lo vamos a ver a partir del módulo 2. Esos no son cuestiones a las que yo llamaría restrictivas o ejemplos de lo que acabo de definir acá. No. ¿Orden público? ¿Qué es el orden público? ¿Son normas que garantizan la convivencia en la sociedad? Una norma te puede decir, este contrato habrá que celebrarlo en instrumento público bajo pena de nulidad. Bueno, ahí te está indicando una forma, tenés que hacerlo en escritura, un instrumento público, un documento público, celebrar ese contrato. De otra forma, es bajo pena de nulidad. Eso es de orden público, una norma imperativa, indisponible para las partes, que nosotros por acuerdo no podríamos modificar. Es una excepción a la libertad de formas. Te señala que ese contrato lo tenés que celebrar así, y no de cualquier otra manera. El orden público es un principio. Es un principio general del derecho. Está en relación con esto de la libertad de contratación.
¿Por qué? Porque hay normas indisponibles o de interés general o imperativas. Y este orden público como principio puede ser un poco más flexible o más rígido, eso depende del contexto que estemos atravesando. Puede haber una mayor apertura o una mayor restricción. Bueno. Como principio general del derecho, forma parte de las fuentes. Y entre el listado también aparece otro principio, que es la buena fe. El comportamiento que es esperable de cada quien en los contratos. Los contratos deben ser aplicados, interpretados de buena fe. Ahí entraría la moral, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué otra cosa? Buena fe es un principio. Es fuente del derecho. Cuando digo el comportamiento que es esperable de cada quien, es que este principio de la buena fe se aplica, por ejemplo, en los contratos laborales. Y si ustedes fueran a la ley de contrato de trabajo y buscan la sección que dice derechos y deberes de las partes, el principio de buena fe está ahí en el primer artículo. El comportamiento que es esperable del empleador es dar ocupación. Y el comportamiento esperable del empleado es que vaya y trabaje. Básico. Buena fe. El comportamiento que es esperable de cada una de las partes. Bueno. Ahora, eso Profe, está... en esa... Sí. Perdón, en el trabajo que hay que hacer, hay que relacionar los conceptos de todo esto que está acá. No compararlo con una situación, no llevarlo a una situación, sino comparar los conceptos únicamente. Claro. Okay. Así es. Como estoy haciendo acá, ¿vieron cómo estoy relacionando las cosas? Por ejemplo, derecho positivo. Bueno. ¿Cómo empezaríamos? A ver, de arranque por ahí en el listado no encuentran o derecho vigente, pero bueno, hay que ponerlo. Derecho positivo o derecho vigente. Y no hay ningún problema. Es la definición. Y dentro del derecho positivo o derecho vigente clasificamos entre derecho público y privado. En el derecho positivo encontraremos fuentes, entre las cuales está el código, la ley 2440 y no sé, otra que puse por ahí, que no. La ley de sociedades. Bueno. Podrían indicar que hay normas que hacen al interés general y que son indisponibles para las partes en los contratos.
Profesora, una consulta con respecto al otro cuadro que hay que relacionar los conceptos. ¿Todos los conceptos a la larga se relacionan con todos? No Yo parto de que- necesariamente. Bueno, no necesariamente. El ejercicio de ustedes tendría que ser poder linkear entre 3 a 5 conceptos. Ah, perfecto. Si ustedes eligen orden legal, bueno, tendrían que buscar, bueno, el orden legal. Si bien no está dentro del listado, pero hay que decir, está encabezado porque por la Constitución, ¿sí? Seguido del Código Civil y otras leyes. Dentro de ese orden legal encontraremos leyes sustantivas o de fondo. Ahí está. Bueno, por ahí aparece fuentes. Y ustedes podrían decir, en las fuentes se clasifican y encontraremos la costumbre. Ahora, antes de la costumbre, en nuestro sistema, ¿cuál es el papel estelar? Dentro del sistema de fuentes, ¿cuál es la que tiene el podio ahí, el primer lugar? ¿Quién encabeza dentro de las fuentes? Los contratos. ¿El código? Pues está cerca. Las leyes. Dentro de las leyes encontraremos el código, la ley 24.240 y la de sociedades. Ellas son leyes de fondo. ¿Y qué más? Encontraremos entre las fuentes están los principios y la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Y los contratos. Está bien. Incluir los contratos entre las fuentes porque los contratos hacen las veces de la ley para las partes que lo firmaron, ¿no? Entonces quedaría así, las fuentes se clasifican y encontraremos las leyes. Entre las leyes, el código, la ley 24.240 y la ley de sociedades. Ellas son leyes de fondo. Para aquel que no recuerda qué son leyes de fondo o sustantivas, significa que estas leyes se aplican por igual en todo el territorio. Ahora, entre las fuentes, además de las leyes, están los principios generales del derecho, el orden público, la buena fe, podríamos citarlo acá de ejemplos. La costumbre y los contratos. ¿Qué es la costumbre? La costumbre son prácticas sociales repetidas. Bien, ese es el elemento externo. Nosotros podríamos observar que la gente hace
una conducta la repite, le podemos preguntar por qué lo hace y probablemente responda que no sabe cuál es el origen de esa práctica, pero tiene un sentido y la continúa a lo largo del tiempo y todos se comportan de forma uniforme entre ellos, dentro de una comunidad se hace así. Pero falta algo más para que sea una costumbre jurídica. Hay un elemento Que tenga un interno. ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Decime. Que tenga un ordenamiento jurídico. Lo hacen con la convicción de que es obligatorio hacerlo. La creencia. ¿Con la ley? Ahora vamos a ver el papel que tiene esta costumbre, cómo se recepta dentro del derecho. Es importante. Especialmente cuando el contrato es atípico, que no está regulado, como por ejemplo fue en su momento el contrato de suministro, que es algo habitual, cotidiano, comercial, de aprovisionamiento de cualquier local, el suministro, digamos, un contrato habitual de la práctica comercial, del giro comercial de la empresa, y en el régimen jurídico anterior a este era un contrato atípico, no estaba regulado por el código. Un contrato que no tenía una regulación. Entonces se valía, cuando surgían los problemas, se valían de la analogía, es decir, comparar las obligaciones que se asemejan a otros contratos que sí estaban vigentes. Y ahí entra la costumbre a tener mucha importancia. Y a veces, cuando las cláusulas de un contrato son oscuras, ambiguas o dan lugar a contradicciones, valerse de la práctica comercial sirve para poder interpretar lo que se quiso decir en una cláusula en un contrato. Por eso es importante saber el papel que tiene la costumbre, especialmente en el derecho comercial. La costumbre tiene un elemento externo observable, la gente se comporta, como dijo su compañero, de forma uniforme. Todos hacen igual, esto se hace así. Ahora, cuando empiezan a preguntar, lo hacen porque tienen la convicción de que es obligatorio hacerlo. Eso hace que la costumbre no sea una práctica cualquiera, es una costumbre jurídica. Y lo que dice el código, acá, de la parte general, cuando dice de las fuentes, artículo primero, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Dejo que ustedes hagan esta actividad para compartir la próxima, todas sus composiciones y cómo han vinculado estos términos entre sí. Ustedes van a leer sus producciones, no tienen que ser largas, tienen que ser mínimo una carilla nomás. No tiene que ser extenso, tiene que ser algo que se pueda compartir dentro de la clase del día 15 de abril. Y bueno, les pregunto si tienen alguna otra consulta, inquietud. No, profe, gracias. Sí, profe, yo tengo una consulta. Ah, bueno, decime. Es respecto a consultarle si usted graba las clases y si están grabadas, en dónde quedan grabadas. Bueno, en este momento estoy grabando la clase. Y, sí, eso estoy viendo, pero las dos clases anteriores. Ah, sí. Bueno, en la sección que dice repositorio, en la presentación interactiva encontrará las clases que se irán grabando. Le das play acá.
Bueno. Vamos con energía y dentro de toda la presentación vamos a la columna 2025 y aquí se van subiendo los videos. Por ejemplo, video 1 y se te abre una ventana y hay una pequeña descripción abajo. Perfecto, muchas gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, profe, por el momento. Bueno. Chao, buenas noches. Chao, Leo, profesora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego. Una consultita cortita y al pie. Para la próxima clase que tenemos que hacer esta carilla con esos 5 términos que tenemos que buscar en el mapa que armó. ¿Hace falta el saber en clase como una actividad conjunta o lo hago y se tiene que entregar? No, lo vamos a leer en clase. Así que tráetelo como para leerlo Listo. en clase.